otra materia que me parecen interesantes de observar. ¿Cómo estamos en la hora? Parece que un poco más temprano, ¿no? Sí. Se conectan de poquitito, ¿ah? Veo a Emma. ¿Cómo está Emma? Nicole siempre está. Nicole, ¿cuándo me va a enviar el informe? Ya, 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 perfecto. Gracias, Nicolás. ¿Estamos en la hora ya o no? Si se refiere a la hora usual, que son como las 4:30, faltan 2 minutos. Ya. Esperemos la hora usual porque se han conectado poquitos. Ya. ¿Cuántos alumnos se conectan habitualmente, Nicole? Ah, mira. Sí, es poquito. ¿Alcanzaron a leer algo de las jurisprudencias o no? Por mi parte, profesor, ¿Mm? por mi parte no alcancé. De hecho, ahora está en otra clase de un electivo. Ya. No importa, vamos a leer por lo menos los sumarios. Si alguien de ustedes, mientras tanto, puede descargar eh, la jurisprudencia, se lo agradecería. No sé Yo si... empecé a leer el del fuero que subió usted. Perfecto. ¿Lo tienes a mano ahí como para leer? Porque vamos a leer solamente Ah, ya. el sumario y me gustaría que leyéramos el considerando cuarto. Ya. Sí, sí lo tengo acá. Perfecto. Así que me dice. Y aclaro de inmediato, siempre y cuando se conecte el resto, que el artículo 58 hoy día es el artículo 61 de la Constitución. Hay un problema ahí de texto, ¿ah? Pero hay que aludir ahora al artículo 61 de la Constitución. No sé si... Profe, sí, escucho. en el considerando quinto, Sí, menciona que en la nueva constitución es el artículo 61. así es. Sí, Así es. Gracias, Felipe. ¿Felipe era o no? No. sí. Que estaba leyendo bueno, ya había leído ese, estaba leyendo el del procedimiento simplificado. Perfecto. Son de todas maneras la jurisprudencia bastante, yo diría, debatibles, ¿ah?
lo que opina la Corte Suprema, bueno, en los tres casos. En los tres casos. Ahí vamos a ver el porqué. Vamos a esperar unos 2 minutitos más, que se conecten más personas. Emma, voy a partir contigo en su momento para que por favor me leas el sumario y me Ya. interesa en particular claro, me interesan los considerandos cuarto y quinto. Ya, profesor. Ya. ¿Comienzo nomás? O no sé. Esperemos unos 2 minutitos, como dije antes, porque hay 14. Gracias, Emma. A la alumna que no vi más conectada fue a María Francisca. Se ha conectado, ¿no? Y está en Temuco. ¿No saben de ella? ¿Ah? No he tenido la oportunidad de hablar con la María Francisca últimamente, así que no sabría decir. Sí, está en Temuco. Se seguirán conectando, yo creo que ya estamos bien. Ya, comencemos, por favor, Emma. Vamos a comenzar la clase entonces, alumnos, alumnas. Vamos a analizar 3 jurisprudencias antes de cerrar la parte relacionada con el Código Procesal Penal, ya, o con el sistema procesal penal actual. Y para luego pasar a los recursos. Si bien es cierto, los recursos vamos a ver algunos que están relacionados con el sistema procesal penal, pero como veamos, vamos a pasar a otra materia más específica aún, entonces no deseo, sin antes pasar a esto, otra materia, que analicemos al menos 3 jurisprudencias que me parecieron interesantes sobre la base de las últimas materias que hemos visto, y una tercera que, si bien es cierto, se refiere a un sistema derogado, como es el sistema inquisidor que operó en nuestro país, pero algunas luces nos va a dar en relación a la manera como fallaban los jueces anteriormente y la manera como fallan actualmente, ¿no? Como fallaban anteriormente y como fallan actualmente. Bien, por favor, entonces, Emma, vamos a dar lectura al sumario, que es el resumen un poco del fallo. Este es un fallo, aclaro que este es un fallo dictado por la Corte Suprema de fecha 14 de enero del año 2008. Y las partes son el Ministerio Público contra la diputada de la Quinta Región, la señora Laura Soto. Ya. Bien. Te escucho o te escuchamos, Emma. Ya, gracias, profesor. Sumarios. El desafuero, al pasar a regirse por las disposiciones contenidas en el título cuarto del libro cuarto del Código Procesal Penal, no vio alterada su naturaleza jurídica como especie de preproceso, pues bajo esta normativa siempre ha de recurrirse a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que, si hallare mérito, declare que ha lugar la formación de causa en contra del parlamentario afectado. De conformidad al artículo 416 del Código mencionado, disposición que se encarga de asegurar la garantía del fuero al parlamentario a
la Corte de Apelaciones le corresponde autorizar o denegar sobre la base del mérito de los antecedentes la formación de causa que equivale al inicio de un proceso penal en contra del parlamentario que aparece vinculado, de acuerdo a los indicios reunidos como presumible sujeto activo de un hecho punible, con independencia de los particulares, elementos penal sustantivos de carácter valorativo, objetivos y subjetivos, por cuanto se encuentran más allá de aquello en que el hecho indagado y atribuido consiste esencialmente, los cuales deben ser analizados por el tribunal que sustanciará el proceso penal respectivo una vez concedido el desafuero. La privación del fuero parlamentario no puede interpretarse como un juzgamiento respecto de su persona ni como el establecimiento de su responsabilidad penal, puesto que ella solo puede serlo en la sentencia fundada con que culmine el proceso legalmente tramitado, y no en el antejuicio de desafuero, que solo habilita para iniciar una causa penal respecto de determinado sujeto. Ya, vamos a ver ahora, por favor, Emma, ¿qué es lo que dice el considerando cuarto? Ok. Ya, el considerando cuarto dice que la formación de causa es equivalente a la apertura al inicio de un proceso penal en contra del parlamentario que aparece vinculado, según los indicios reunidos, como presumible sujeto activo a un hecho punible. Esto es lo único que la Corte de Apelaciones respectiva debe autorizar o denegar sobre la base del mérito de los antecedentes, sin extender su resolución a los particulares y generalmente múltiples y variados elementos penal sustantivos de carácter valorativo, objetivos y subjetivos, que van más allá de aquello en que el hecho indagado y atribuido consiste esencialmente, y que, como se ha razonado en las sentencias citadas, son de incumbencia del tribunal que sustanciará el procedimiento penal respectivo una vez concedido el desafuero. Ya, y el considerando quinto ahora, por favor. Ok, que es útil, considerando quinto, que es útil recordar que la privación de la prerrogativa o privilegio de un senador o diputado, a través de la sentencia que señala el artículo 61 de la Constitución Política de la República, no puede ser jamás interpretada como un juzgamiento del parlamentario de que se trata, ni como el establecimiento de su responsabilidad criminal, ya que ésta solo puede serlo en la sentencia fundada con que culmine un proceso legalmente tramitado, y no en un antejuicio, en un procedimiento que habilita únicamente para abrir, esto es para iniciar o poner en movimiento una causa penal respecto de determinado sujeto. Ya, le voy a pedir ahora a Felipe, ya que ayer quedó incluso aquello, ¿tienen la Constitución ahí disponible, Felipe, o no? Gracias, Sí. Emma. Leamos el artículo 61 de la Constitución, inciso segundo y cuarto. Incisos. Dice, Aclaro que el código se remite de manera errada al 58 porque hoy día es el 61 de la Constitución, ¿ah? eso nos jugó en contra ayer. Sí. Dice, ningún diputado o senador desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante. Si el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formalización de causa, de esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema. Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a la formación de la causa, queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. Eso es lo que dice. Ya. En concreto, ¿por qué aludo a la Constitución? Porque la Constitución en este caso es la que establece hoy día, a propósito de lo que estábamos viendo ayer, el fuero parlamentario, es la que establece, por así decirlo, la protección que tienen los parlamentarios para no ir a
proceso penal de inmediato. Se requiere lo que antiguamente se conocía y que hoy día ya no debería de llamarse así, que es el antejuicio. Hoy día deberíamos de llamarlo, se requiere un procedimiento previo, por así decirlo, ¿no? Pero ya no antejuicio, porque sabemos hoy día que la palabra juicio tiene una connotación mucho más amplia y mucho más de garantía procesal propiamente tal. Dicho aquello, la verdad que me gustaría, y vuelvo nuevamente a Emma, que por favor me leas los motivos especiales que tuvo el señor ministro Sergio Muñoz Gajardo, quien, si ustedes se fijan, el fallo de mayoría, por así decirlo, es bastante reducido, ¿no? Pero luego aparecen prevenciones del señor ministro Muñoz Gajardo, y de esas prevenciones me agradaría, bueno, yo la verdad que me leería las prevenciones del ministro Muñoz Gajardo porque hace un análisis histórico, ¿no? Pero me agradaría que por favor viéramos, o que tú me leyeras, por favor, como tienes a mano ahí el fallo, que me leas, por favor, el número 4 y el número 5 de las prevenciones que hace el señor ministro Muñoz Gajardo. A mí en lo personal me agrada mucho lo que dice el señor ministro en el numeral 4, que es lo que me gustaría que quedara también como resultado de la conclusión de la clase que vimos ayer y de otras materias que ya hemos ido viendo. ¿Me puedes leer, Emma, el número 4 o no? Espérame un poquito, lo estoy buscando. Que se me cerró el programa del... ¿O hay alguien más que tenga por ahí el fallo a mano? Alguien que lo tenga abierto porque a mí se me cerró. Claro, por favor. Si no lo tienen, me avisan. Porque yo acá lo tengo abierto. Yo lo tengo a mano, pero no sé si alguien más lo quiere leer. Léelo tú, pues, Felipe. Ya. Numeral 4 dice que en el sistema del Código Procesal Penal se contemplan distintas exigencias para adoptar diferentes decisiones que pueden afectar a las personas. Es así que para el control de identidad, el artículo 85 requiere la concurrencia de indicios de que la persona hubiera cometido o hubiera intentado cometer un crimen, simple delito o falta, de que se dispusiere a cometerlo para decretar la prisión preventiva. En el artículo 140 se pide que el solicitante acredite que se cumplen los siguientes requisitos. A. Que existan antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare. B. Que existan antecedentes que justificaren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Y C. Que existieran antecedentes calificados que permitieran al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de las diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. Para emitir una decisión condenatoria, el artículo 340 expresa convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiera cometido el hecho punible objeto de la acusación y que él hubiera correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. En otras disposiciones se establecen exigencias derivadas del peligro de fuga o para asegurar la comparecencia de una persona a las audiencias respectivas.
las que no se refieren a presupuestos relativos a los ilícitos y la participación del imputado, sino que a su falta de cooperación con la investigación. Ejemplo de ello son los artículos 89 y 127, entre otros. Sin embargo, las decisiones de disponer que una persona imputada de responsabilidad en un ilícito sea puesta a disposición del juez con el objeto de que en audiencia se resuelva respecto del control de su detención, se le formalice o se deduzca acusación en su contra. Corresponde a una determinación del persecutor de la acción penal cuyo fundamento, mérito, conveniencia y antecedentes que la justifica le corresponde evaluar a dicho interviniente, las que el juez ponderará en cuanto al fondo al adoptar las decisiones relativas a las medidas cautelares y sentencia definitiva. El quinto, por favor, también. Quinto, que sobre la base de los antecedentes expresados resulte pertinente decidir el estándar de procedencia para resolver la petición de desafuero. En efecto, en tal determinación corresponde atender el hecho que el artículo 416 distingue la etapa procesal en que se requiere la privación del fuero constitucional, si es una vez cerrada la investigación o se requiere pedir una medida cautelar respecto del aforado, puesto que en el primer evento se debe atender a lo acordado por el redactor de la norma constitucional que hizo referencia a los requisitos de la detención, que en ese momento eran fundadas sospechas, no obstante que el legislador no recoja en la norma tal determinación y, por otra parte, al solicitarse el desafuero para requerir la detención del aforado, cual es el caso del presente procedimiento, el legislador tampoco establece exigencias sustantivas, de lo que se sigue que se le hacen aplicables las referidas por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y el artículo 61 del Código Político, salvo que se relacione directamente con la cautelar personal de la prisión preventiva, evento en el que correspondería exigir la concurrencia de presunciones fundadas, que por ser un estándar de mayor garantía, corresponde preferido al señalado por la Constitución de sospechas fundadas. Ya, perfecto. Gracias, Felipe, y gracias a Emma. Primero que todo, voy a comenzar por ustedes. ¿Les merece alguna observación luego de la lectura que hicieron sus compañeros? El tema que me gustaría sobre el cual conversáramos es lo referente, primero, a la naturaleza de este proceso, de este procedimiento previo. Segundo, a los estándares que se requerirían para poder acceder a este procedimiento de desafuero. Y tercero, el efecto, aunque no lo dice el fallo, pero el efecto que genera el rechazo de este procedimiento previo. En definitiva, el efecto de que esa sentencia se tendrá o va a ser equivalente a un sobreseimiento definitivo del caso. Esos son los tres tópicos que me gustaría que pudiéramos conversar ahora. Y primero que todo le ofrezco la palabra, en base a lo que han escuchado desde su compañero y de su compañera. El orden de los factores no altera el producto, así que pueden escoger cualquiera de los tres tópicos. Profe, atendiendo a que se pueda producir el efecto del sobreseimiento definitivo en una etapa que se considera como prejudicial, ¿no sería una falta al debido proceso? Ya. Yo lo veo al menos así. Sí, yo ahí, o sea, en definitiva, ópticamente hablando, a lo menos ópticamente hablando, cuando me refiero a ópticamente hablando así de lo que ustedes solamente han escuchado, ¿no? Claro, yo digo óptico, en este caso debería ser auditivamente hablando, a lo menos, aparece como algo extraño, a lo menos, de lo que se leyó puntualmente inclusive en el fallo, porque se fijan que lo que dice
el fallo en cuanto a que si se acoge la petición de autorizar en este caso al parlamentario o autorizar a la justicia, mejor dicho, para que el parlamentario sea sometido a juicio. ¿Se fijaron de lo que dice el fallo de la Corte Suprema? ¿O algún otro comentario, independientemente si acaso quieren contestar o no lo que estoy preguntando? Profesor, al Pablo. menos lo que yo entendí respecto del fallo ¿Sí? es que el juicio de desafuero o ese procedimiento no involucra responsabilidad penal. Perfecto. Por lo tanto, que un tribunal acoja la solicitud de desafuero no involucra que ya es culpable, sino que solamente habilita para que pueda ser parte de un juicio, en donde tiene que haber una sentencia que señale que la persona es culpable. Perfecto. Y dime tú mismo, Pablo, en relación a lo último que se leyó respecto a los estándares que se requerirían, según lo que dice el redactor, el ministro Muñoz, ¿adviertes ahí que hay dos estándares diferentes? Claro, al menos por último que leyó Felipe, desde que lo que yo entendí es que el legislador no es claro con señalar los estándares que hay que tomar para aceptar o rechazar el desafuero. Entonces, ¿Sí? lo último que dice es que se toman normas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y el artículo 61 del Código Político. Yo no lo desconozco qué dicen esos artículos, pero... El artículo 61 es el que acabamos de leer. El Código Político es la Constitución. Ah, ya. Ok. Ahí el ministro hace mención a dos estándares. Uno que sería cuando el Ministerio Público solamente invoca una acusación. Acusa y nada más. Y en ese caso dice el ministro que sería aplicable el estándar del artículo 61 de la Constitución, que se refiere en concreto a indicios. En este caso utiliza la palabra sospechas fundadas. Claro, estas palabras sí debo de indicarles que son propias del sistema inquisidor, pero supongamos que son sospechas ya. Esas simples sospechas, que sería, por así decirlo, el estándar exigido para poder autorizar el desafuero, sería de una otra manera el estándar exigido, que en ningún caso es un estándar condenatorio, o sea, un estándar simplemente... Y acá viene una palabra que me interesa que ustedes tomen en cuenta. Para cumplir con el requisito o los requisitos. Yo ayer le dije a ustedes que este procedimiento de desafuero era un tema de requisitos. ¿Y por qué en definitiva me agrada también este fallo? Porque si ustedes van al numeral 4, que también leyó su compañero recientemente, Felipe, el ministro Muñoz también habla de una cuestión de requisitos. Y alude en concreto, por ejemplo, a la prisión preventiva, el artículo 140 del Código Procesal Penal. Y ahí aparece el segundo estándar. El segundo estándar, en este caso que debería de exigirse, ya en relación con el 140, es cuando el Ministerio Público solicita la prisión preventiva respecto del parlamentario. O sea, no tan solo lo está acusando, sino que además está solicitando la prisión preventiva. Y para aquello, entonces,
ya que está solicitando la prisión preventiva, en este análisis previo que hace el Tribunal Superior, debiera de determinar si se cumplen o no los requisitos en relación a los antecedentes que le plantearon respecto del diputado en cuestión o el senador en cuestión. Entonces, dicho aquello, la verdad que me interesa mucho a lo mejor fijar estándares de convicción que no son estándares condenatorios, sino que me sirven para cumplir requisitos en este caso. ¿Qué requisito sería en un caso? Bueno, el de la detención. Sospechas, ¿no es verdad? Que se vincularían en este caso con una acusación que ya va a operar y que la plantea el Ministerio Público. Y en el otro caso ya más grave, que sería fundamentalmente o específicamente el de la prisión preventiva. Entonces acá, despejando un poco lo que veíamos ayer, y como bien lo dijo Pablo ya, no estamos condenando, no estamos determinando responsabilidad penal. Estamos viendo superficialmente si los antecedentes o no son suficientes para que esa persona sea sometida a juicio. Penal, en este caso. La pregunta que sigue, alguien quería intervenir. Sí, Bárbara, aquí. Bárbara. Quería hacer una mención respecto al fallo, es que usted preguntó qué opinión nos merece, entonces a mí me pareció importante el estudio de la Constitución desde 1822 hasta la actual que realiza el fallo. Creo que el contexto histórico que se da, porque hubo un periodo en Chile donde tuvimos un parlamentarismo muy fuerte, donde diputados y senadores aseguraban su puesto. Entonces, de hecho, acá dice textual, este fuero se extiende después al presidente de la República. Entonces, eso es lo que me llama la atención y se puede visualizar cómo el fuero prevalece por diputados y senadores. O sea, eso es lo que protege, por decirlo, la Constitución, el correcto ejercicio y la continuidad de las funciones de estos diputados y senadores. Esa es la opinión que me merece. Correcto. La pregunta a propósito de la opinión que tú viertes ahora, bueno, de partida hay un análisis histórico que hace el ministro Muñoz en su fallo de minoría, en su prevención. Si bien es cierto, él está de acuerdo con la decisión, pero introdujo elementos que son, en mi opinión, más contundentes, ¿no? Como para entender la decisión que adoptaron. Ahora, la decisión, sinceramente, para lo que estamos estudiando, es simplemente un accesorio. A nosotros nos interesan los considerandos, los fundamentos que se tuvieron presentes, ¿no? Ya sea para acoger o para rechazar. En este caso, entiendo que se acogió la petición. Pero bueno, acá lo que importa, como lo dice Bárbara, es hacernos otra pregunta, ya que acá hay un elemento histórico de por medio. La pregunta que nos deberíamos hacer es si acaso hoy día, y a portas de una nueva constitución, probablemente, si los parlamentarios ante la ciudadanía necesitan o requieren para protegerse de continuar teniendo este fuero parlamentario. Porque claramente hay un factor histórico. La pregunta es, ¿ese factor histórico hoy día se justifica o no? ¿Permanece o no ese factor histórico para proteger el escaño? Bueno, es una pregunta que me atrevería a decir que es hasta
tiene un trasfondo político. Profe, si bien yo creo que obviamente la sociedad chilena ha evolucionado desde el 1823, que es la constitución que menciona primeramente el ministro, creo que actualmente la sociedad chilena tiene una característica inquisidora bastante fuerte que se mantiene en la parte social de la comunidad chilena. Entonces yo creo que por ese lado quizá sea necesario mantener este fuero a los políticos, pero el problema que yo encuentro acá en segundo lugar, y la segunda pregunta que yo me haría, el desafuero, ¿la forma en que desaforamos es correcta? Yo eso es lo que me cuestiono. Entonces, ¿por qué? Porque claro, efectivamente, este procedimiento frente a la Corte de Apelaciones respectiva no busca declarar culpable o no culpable al individuo, sino que tiene otro objetivo, pero en sí puede producir los efectos de la declaración de no culpable, que es el sobreseimiento definitivo. Y yo creo que ahí hay un problema. De acuerdo contigo, Felipe. Yo pienso que y eso es lo que es una de las cosas que me motivó poder conversar con usted hoy día este tema. Precisamente el hecho que la Suprema lo reconoce, porque acá conoció en segunda instancia, por si acaso, en segunda instancia conoce entiendo que el Pleno de la Corte Suprema, porque del Pleno, el número de ministros son bastantes, ¿no? Sí, así es. Y entonces, ¿cuál acá es el mensaje que se da? Que el procedimiento de desafuero es un procedimiento que no entra a determinar responsabilidad penal alguna, porque eso le corresponderá al juez competente, que en este caso el juez de garantía del tribunal oral en lo penal específicamente, más que todo, ¿no? Al juez de garantía eventualmente si el procedimiento fuera menor, de menor cuantía. Pero el efecto no deseado es el que se produce y ha sucedido. Sucedió, por ejemplo, con el caso de el ex senador por la región de Tarapacá, el ex senador, Fulvio Rossi, que la Suprema finalmente rechaza el desafuero. Entonces queda en la ciudadanía, y ese rechazo equivale a un sobreseimiento definitivo. Misma razón ocurre con otro senador en la región de Aysén, ¿ya? Son varios hermanos que están en política, no me acuerdo bien ahora el apellido del senador, pero es un senador de la Democracia Cristiana que actualmente ya no está en el Senado tampoco. Entonces, similar efecto aparecen como elementos, en mi opinión, que provocan dudas, yo diría, por qué no decir hasta posibles distorsiones, porque el efecto es demasiado radical, esa suerte de sobreseimiento definitivo, ¿no? Claro, yo le he explicado a ustedes ayer que el nuevo sistema era de la idea de cuando se acusara y no se llegara a término, se producía de inmediato el sobreseimiento definitivo, ¿no? Pero sí me parece que en estos temas puntuales que estamos analizando ahora, donde para una cosa se dice que no será condenatorio, pero para la otra cosa, si no ocurre aquello, si no se aprueba aquello, es casi una verdadera resolución
no condenatoria, eso es en el fondo, no es casi, no, eso es. Esto es demasiado laxo, ¿no? Demasiado, yo diría, sí, la presunción de inocencia se aplica en plenitud, eso no podemos negarlo. Pero creo que políticamente hablando se producen dudas. Y cuando digo políticamente hablando es porque en el fondo el país tampoco está en una posición muy cómoda hoy día del punto de vista de la legitimidad de sus autoridades políticas, ¿no? Entonces, tal vez el efecto en estos casos donde se analizan requisitos, es como si yo a consecuencia de la prisión preventiva, si se rechaza la prisión preventiva, eso significaría que durante la secuela del juicio no se va a poder pedir nuevamente prisión preventiva. Siguiendo la misma lógica, ¿no? Al resultado de un sobreseimiento definitivo. O sea, donde se zanja total y absolutamente el tema. En mi opinión, creo que no debería zanjarse total y absolutamente el tema. Vimos que en el proceso penal ocurría un efecto que me parece mucho más sano, que es la decisión de no perseverar dentro del procedimiento. Eso significa que la prescripción sigue corriendo, que no hay suspensión, que la prescripción sigue corriendo, que se terminó la investigación, pero no equivale a un sobreseimiento definitivo. Es el punto, creo yo, que creo debería de haber ahí un cambio en este tema que estamos conversando ahora. A lo menos, ya que no se discutió en cuanto al fondo, que no se persevere. Eso sí, porque tampoco podemos quedar con un proceso eterno, pero que no se persevere y siguen corriendo los plazos de prescripción. Ahora, si aparecen nuevos antecedentes, debería perfectamente poder solicitarse nuevamente. Esa es mi opinión con respecto a este tema puntualmente. Yo los invito a que ustedes lean nuevamente este fallo, sobre todo por la circunstancia que actualmente nos encontramos, porque se va a requerir tratar o reformular estos temas en la Constitución que viene. Creo que es demasiado benevolente para nuestros parlamentarios este procedimiento hoy día. Sobre todo si no se acogen la petición del Ministerio Público. Ahora, la otra pregunta que uno se hace es, ¿acaso el Ministerio Público cuando acusa, supongamos, olvidémonos de la prisión preventiva y quedémonos solamente en la acusación? ¿Será necesario autorizar a un juez de la República para que el Ministerio Público acuse? O sea que en este caso un tribunal superior autorice a uno inferior para que inicie juicio respecto de un parlamentario, solamente para que acuse. Está la presunción de inocencia está totalmente, por ahora, en salvaguardo. Tal vez podría quedar solamente el requisito en la prisión preventiva, que es algo ya, como lo decía Felipe, es mucho más inquisidor, ya en definitiva a lo mejor se requiere un análisis previo de otro tribunal, porque la medida es fuerte, no lo sé. Pero todo esto también le quita piso. ¿A quién le quita piso? Al Ministerio Público. Porque no olvidemos que el Ministerio Público es el órgano profesional que si tomó una decisión procesal en este caso, porque son decisiones procesales,
y que no vulneran garantías fundamentales, porque si yo acuso a alguien, ¿le estoy vulnerando alguna garantía fundamental? Creo que no. Distinto es la prisión preventiva, porque ahí sí le estoy vulnerando el derecho de libertad. Y por eso se requiere la intervención del juez de garantía en ese caso, ¿no? Que en este otro caso se requeriría inicialmente la intervención de la Corte de Apelación o de la Corte Suprema por la vía de la apelación para poder privar de libertad al parlamentario. Son temas que la verdad son temas de debate, son temas a conversar, y lo invito a seguir conversando respecto de esto, más allá de una evaluación, ¿eh? Porque acá lo que estamos haciendo con esto es también formarnos como ciudadanos, ¿no? Potenciarnos, yo diría, como ciudadanos, que somos todos. ¿Alguna duda en relación a esto? ¿Alguna observación que les merezca? ¿No? Bien. Pasemos entonces, por favor, al análisis de la segunda jurisprudencia. Esta vez es el procedimiento simplificado. Habíamos visto algo, ¿no? El procedimiento simplificado ya lo habíamos estudiado, mejor dicho. Y me gustaría que uno de ustedes, no sé si tiene abierto ahí, o algún otro alumno o alumna, ¿no?, que tenga el fallo abierto para leer, en este caso, la suma, el sumario del fallo. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Yo lo leo, profesor. Gracias, Diego. Ya. Entonces, sumarios. Primero, esta sentencia trata 3 temas. Primero, procedimiento simplificado. Reconocimiento de imputado se refiere solo a hecho material de requerimiento. 2. Celebración de procedimiento simplificado no implica que el juez esté imposibilitado de absolver al imputado. 3. Juez no puede infringir normativa legal que no ha sido invocada en requerimiento de fiscal. Y luego este sumario dice, en segundo lugar, resulta de importancia destacar la circunstancia de que en la especie el fallo se dictó en marco de un requerimiento en un procedimiento simplificado. Dicha sentencia deja constancia que en la audiencia respectiva, luego de darse a conocer el requerimiento y los derechos que le concede la ley al imputado, el imputado admitió responsabilidad en los hechos en él señalados. Sobre este particular, cabe precisar que parece indiscutible que el reconocimiento que pueda hacer el imputado, al tenor del artículo 395 del Código Procesal Penal y que conducen a la dictación de la sentencia inmediata, se refiere únicamente al hecho material que contiene el requerimiento y no al hecho jurídicamente calificado o encuadrado en determinado tipo penal. Ello no puede ser de otro modo porque el imputado normalmente no será especialista en derecho, de manera que no tiene por qué estar familiarizado con el lenguaje jurídico, eminentemente técnico y de alta complejidad. Además, lo expresado surge nítidamente del tenor del referido precepto en el cual dispone que el tribunal preguntará al imputado si admitiese responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento. El mismo artículo preceptúa que el fiscal podrá modificar la pena requerida para el evento de que el imputado admitiese su responsabilidad. Y agrega, si el imputado admitiese su responsabilidad en el hecho, el tribunal dictará sentencia inmediatamente. En estos casos, el juez no podrá imponer una pena superior a la solicitada en el requerimiento, permitiéndose la incorporación de antecedentes que sirviere para la determinación de la pena.
No cabe duda, entonces, reiterando la idea inicialmente expuesta, que el imputado lo que hace es reconocer participación en el respectivo hecho material, pero cuya calificación jurídica corresponde en el requerimiento al Ministerio Público y en la sentencia al tribunal pertinente. Ya. Tercero, parece indiscutible que el magistrado a quien corresponde sentenciar no quede obligado a condenar en las condiciones que se han dicho. Esto es cuando el imputado admite responsabilidad en los hechos de requerimiento, pues su límite consiste únicamente en que no puede imponer una pena superior a la solicitada en el requerimiento. Sin embargo, el tribunal está en su derecho de absolver si estima que el cuerpo del delito no se ha comprobado o simplemente no ha alcanzado el grado de convicción que exige el artículo 340 del Código Procesal Penal, puesto que la convicción del tribunal, adquirida por los medios de prueba legal, constituye un elemento esencial de la jurisdicción, del cual ésta no puede desprenderse ni renunciar, solo por el hecho de que una persona ha admitido responsabilidad en un hecho material en que ha tenido participación. Estimarlo de otro modo conduciría a la circunstancia de que el tribunal estaría renunciando a su facultad propia y esencial de su ministerio, para pasar a ser un funcionario que aplica de modo mecánico una pena solicitada por la entidad encargada en el actual sistema de persecución criminal. Cuarto, no estando radicada en algún órgano jurisdiccional la función de pesquisar, el tribunal de la instancia debe atenerse a las pruebas, datos, evidencias o antecedentes que presente el Ministerio Público, sea en su calidad de ente a cargo de la investigación, de la acusación, de requerimiento o de parte involucrada. Prueba de lo cual es precisamente el hecho de que se ha entablado el recurso de nulidad, cuyo breve análisis se efectúa en la presente sentencia. Por ende, el tribunal de la presente causa debió atenerse rigurosamente a los términos del requerimiento que se formuló por el Ministerio Público, y si el requerimiento fue estimado insuficiente, como también lo concluye esta Corte, el fallo no ha podido incurrir en hierro de derecho en relación con ninguno de los preceptos invocados como vulnerados en el recurso de nulidad. En especial, no se ha podido vulnerar el artículo 399 del Código Penal, porque al no haber invocado en el requerimiento, el juez no ha estado siquiera en la posibilidad de aplicarlo, de modo tal que la infracción denunciada a su respecto, precisamente por omisión de aplicarlo, carece de todo sustento legal. En efecto, se ha resuelto reiteradamente por la jurisprudencia que los jueces no pueden infringir normativa legal que no ha sido invocada por la parte recurrente en el curso del juicio, puesto que al no ser traída a colación en la pieza procesal correspondiente, el juez no está en la obligación de mencionarla ni menos de aplicarla, especialmente en un sistema procesal penal en que el juez es un ente pasivo frente a requerimiento y ha de atenerse a los términos de este, que lo constriñen jurídicamente, como se ha venido diciendo. Perfecto. Gracias, Diego. Acá lo que nos interesa puntualmente es ver dos temas. Uno, que ya lo habíamos dicho antes, es en relación a los efectos que provoca el aceptar responsabilidad por parte del imputado. Y el segundo caso, el segundo motivo de debate sería la aplicabilidad o no del estándar de convicción respecto de un procedimiento en el cual no hubo un juicio propiamente tal. Lo invito a escuchar sus opiniones, qué es lo que piensan en relación a aquello. Hay un tema que de todas maneras no se puede soslayar y que en definitiva tradicionalmente yo creo que es el que se discute, o más que se discute, se enseña, que es los efectos que provoca el aceptar responsabilidad, ¿no? Por parte del imputado. ¿Qué opinión les merece aquello? ¿Tienen alguna observación que formular?
¿Están de acuerdo con que, por ejemplo, el juez no esté obligado a condenar? Yo no estoy de acuerdo, Ya, porque, bueno, en base también a lo que he escuchado en sus clases, que muchas veces el procedimiento simplificado, cuando hay acuerdo, casi siempre en la práctica eh, resulta siendo condena segura. ya. Entonces surge cierta diferencia entre lo que dice el ministro de que el juez no está obligado, pero puede que en la práctica, cuando hay un acuerdo, el juez aún así condena. Mm. Si tú mencionaste una palabra que, en mi opinión, puede ser clave acá, que es el acuerdo, más allá que dentro del procedimiento simplificado no necesariamente existe el acuerdo, pero sí en la práctica se produce, que es que el fiscal le ofrece menos pena, o le ofrece, claro, menos pena, bien digo, o le ofrece un atenuante para que en este caso el imputado acepte responsabilidad. Y no vamos a juicio, no evitamos el juicio oral en concreto. Juicio oral simplificado, ¿ah? Ese juicio oral chiquitito, por así decirlo, ¿no? ¿Alguna otra opinión, comentario en relación a este fallo? De procedimiento simplificado inmediato, el 395, no lo olviden, ¿ah? Porque tiene mucha más aplicabilidad de la que ustedes se imaginan. ¿Algún otro comentario? A ver, ¿qué piensan? Porque en el fondo me interesa que también intervengan otros alumnos, ¿ah? Valeria, Valeria Gómez, ¿estás presente o no? Sí, ¿Qué piensas, Valeria? es que digamos de lo que dijo el Pablo, ¿Ya? yo, o sea, en consideración a eso, eh, es que, por ejemplo, en el caso de las personas que deciden tomar los acuerdos, o sea, que el fiscal le presenta un acuerdo para que no vayan a juicio, ¿Mm? es como que o sea, muchas veces se toma, o sea, o sea, con la finalidad de no llevar a cabo, ¿cómo se? De no O ir a sea, ir juicio, a juicio. de no ir a juicio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es, esa salida, igual muchas veces son inocentes y como que se le obliga Ya. a tomar esa medida. O sea, debería de existir entonces el filtro real, lo señala al menos en teoría la ley, y este Sí, fallo, debería de existir el filtro real de que el juez se tomara al menos un tiempo para poder fallar, que leyera los antecedentes, que los evaluara. claro. Ya, perfecto. Gracias, Valeria. ¿Alguna otra opinión? ¿Mm? Están todos callados hoy día. O están cansados ya. A ver, Alejandra González, ¿está presente o no? Sí, sí, estoy, profesor. ¿Qué piensas, Alejandra? La verdad es que no estoy muy interiorizado aún porque no me leí los fallos tampoco. Pero de lo que escuchamos. ¿Mm? No sabía cómo decirlo, profesor. ¿Mm? Ya no Es que importa.
sin importa, Alejandra. Y Navi, a ver. Tú que eres alumna del profesor Moya Cuadra. Yo pienso también que sí debiera fijarse el estándar, ya que es, no sé si más justo, pero encuentro que encuadra mejor con el debido proceso la posibilidad de que el juez revise los antecedentes de una manera más exhaustiva. Ya. Y cuando tú aludes, porque tú comienzas tu intervención diciendo, yo pienso que debería de aplicarse el estándar. O sea, debería de aplicarse entonces en este caso el estándar de convicción, no obstante no haber habido juicio. Sí, Ya, ¿por qué? porque si se le está dando la posibilidad o si el acusado no desea continuar hasta el juicio o llegan a acuerdo, ese acuerdo igual debería fijarse ciertas normas, no debería dejarse como, no sé si a la deriva, pero debería fijarse algo que le asegure al imputado que esto es así y así, y no se está decidiendo nada arbitrario. Y el estándar de convicción, en tu opinión, entonces, sería un elemento que garantice la decisión del tribunal. Sí. Perfecto. ¿Otra opinión en relación a lo que estamos viendo, conversando? Vayámonos a la otra parte que se refería a la aplicabilidad o no del estándar de convicción en aquellos procedimientos donde no hubo juicio, como es el caso puntual. Porque acá el sumario del fallo alude claramente a la aplicabilidad del estándar de convicción. Ahora, por la regla, les digo de inmediato que el estándar de aplicación se aplica, por la regla. ¿Me entienden o no? Para que no piensen de que hoy día si un juez aplica el 340 al momento de fallar en un procedimiento sumario inmediato estaría yendo contra ley. No, está fallando conforme a ley. La pregunta es otra, si es necesario o no aplicar el 340 necesariamente en estos casos puntuales. Y Navi me acaba de decir de que, según ella, existiría una mayor garantía o una garantía real respecto de la decisión del tribunal. ¿Hay alguna opinión contraria a lo que dice Inavi o no? Eso es lo que me gustaría saber ahora. Javier, ¿qué piensas tú? Javier Mérida. ¿Estás, Javier, o no? ¿O no estás? Cuando empecé a preguntar, se empezaron a ir, ¿ah? Son pillinos ustedes. A ver, ¿quién quiere participar acá? La idea no es Profesor. obligar, ¿no? ¿Sí? Yo creo que no debería aplicarse ni estándar de convicción. Ya. Por ejemplo, en la parte número 3 del sumario dice que el tribunal está en su derecho a absolver si estima que el cuerpo del delito no se ha comprobado o simplemente no ha alcanzado el grado de convicción que exige el artículo 340. Pero en el fondo, si el Ministerio Público llega a un acuerdo con el culpable y el imputado, en este caso, encuentro que no está el estándar de convicción de más allá de toda duda razonable, sino que acá lo que hay es un acuerdo.
Ya. Y si el imputado realmente quisiera probar su inocencia, quizá no hubiera optado por un procedimiento simplificado, o hubiera optado por ir a juicio antes que llegara el acuerdo. ¿Podríamos entonces concluir que ante esta eventualidad o ante este acuerdo, el estándar de convicción podría ser menos exigente para condenar, si lo enfocamos desde ese punto de vista? Porque Sí. más allá de toda duda razonable, un estándar altísimo, ¿ah? Claro. O sea, con este caso no habría prueba. Quizás debería aplicarse un estándar de convicción que fuera mucho menos estricto. Claro. Sí, yo igual pienso que por ahí va un poco la salida, porque eso es lo otro que les quería decir a ustedes, ¿ah? Cada vez que hablamos de procedimientos en los cuales no hubo juicio, como por ejemplo el procedimiento abreviado, como por ejemplo el procedimiento simplificado inmediato, como por ejemplo el procedimiento que también lo podemos indicar acá como procedimiento en términos amplios que me lleva a determinar o no la prisión preventiva. Como por ejemplo el procedimiento de desafuero que acabamos de analizar. Fíjense ustedes que en esos 4 procedimientos que le acabo de mencionar, lo que permanece, lo que perdura, la constante, el común denominador es que deben cumplirse determinados requisitos. Y me atrevería a decir que requisitos más bien de forma y no de fondo. ¿Por qué digo que no de fondo? Porque, y en concreto me refiero al procedimiento abreviado y al procedimiento simplificado inmediato. ¿Hubo realmente prueba? ¿Se aplicó en este caso la adversariedad de lo que es un juicio oral propiamente tal? Sabemos que la respuesta es no. No hubo verdaderamente prueba. ¿Qué es lo que hay? Hay antecedentes, hay evidencias, pero no hay prueba, pues. Porque la prueba nunca se desarrolló, nunca se ejecutó. ¿Me entienden? Que eso es lo que se desarrolla en el juicio oral propiamente tal. Yo cuando interrogo a un testigo, cuando estoy interrogando a un testigo, recién en ese momento yo le estoy extrayendo a ese testigo la información. Estoy en el principio de inmediación, estoy aplicando el principio de inmediación, que es muy necesario para poder aplicar, por ejemplo, estándares como el que estamos hablando del 340, ¿no es verdad? Estándares de convicción, qué sé yo, que permitan al juez argumentar, pero argumentar no sobre lo ritual, ese es el punto, la ritualidad, el caer en ritualidades nuevamente, y confundir las ritualidades con lo que es el juicio oral, probablemente tal. ¿Me captan? Entonces acá estamos hablando de cosas que son de ritualidades, de requisitos, de antecedentes, si se cumplen o no ciertos antecedentes. Pero no estamos hablando de un juicio probablemente tal. Y en ese escenario, la verdad que yo no estoy muy convencido de la aplicabilidad del estándar de convicción en estos procedimientos que solamente exigen cumplir o no ciertos requisitos. Más allá, si en la práctica opera o no, en este caso, la no condena, porque la práctica, yo les digo, generalmente no opera la no condena, la mayoría de los casos son condenados. En mi opinión, esa condena debería estar reflejada en lo que es, no en algo que como que se simuló, mejor dicho, se cree que fue. A consecuencia de un
proceso penal, tú fuiste condenado y finalmente se te aplicó tal o cual pena. Cuando no fue eso realmente, ¿no? Lo que ocurrió fue que se cumplieron ciertos requisitos y a consecuencia de esos requisitos se aplicó una condena X, donde además, de manera frontal y directa, se dijo que el estándar de convicción que se estaba utilizando podía ser perfectamente otro. Porque en definitiva no podemos ser tampoco tan exigentes respecto de algo en relación a lo cual no ha habido prueba propiamente tal. Y fíjense que aquello posibilitaría, inclusive, da para ambos lados, ¿ah? Da para ambos lados, tanto para el imputado como para en este caso, el Ministerio Público. Pero bueno, son temas que quise conversar con ustedes en esta clase. Y vamos al último tema que es importante, que tiene que ver con, en este caso, ¿quién tendrá el último fallo, el de la Corte Suprema? El fallo de la infracción a las leyes reguladoras de la prueba. Yo lo tengo, profe. Por favor, Pablo. El Leo el sumario sumario. Ya. es más chiquitito y me interesa que veamos un tema puntual ahí. Ya. Sumarios. 1. La causal del número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que busca modificar los hechos establecidos por los jueces, solo puede tener acogida si además de la contravención a las leyes reguladoras de la prueba, se denuncian también como vulneradas las disposiciones sustantivas de índole penal aplicadas en el fallo. El artículo 456 del Código de Procedimiento Penal sienta un principio de respeto a la conciencia de los jueces en cuanto estos no están en el deber de condenar, aun cuando haya en los autos prueba legal suficiente desde el punto de vista formal para fundar la condena, si mediante ella no hayan logrado convencerse de la existencia de derecho punible o de la participación culpable y penada por la ley que en el mismo haya cabido al procesado. Todo lo cual importa un estado de conciencia que no es el resultado positivo de la prueba que obra en el proceso, sino, por la inversa, la consecuencia de la ineficacia de esa prueba para producir la convicción. Ya, gracias, Pablo. Quise traer a debate o a comentario este fallo, porque ustedes deben de saber de que en el procedimiento inquisidor, si bien no existía el estándar de convicción, sí se exigía la convicción plena al tribunal penal para que pudiera, en este caso, condenar a una persona. Entonces la pregunta que surge es, ¿esa convicción plena que se exigía realmente tenía algún sustento basado en algún principio? ¿Representaba una suerte de garantía para el imputado? No les voy a preguntar si se aplicaba o no en la práctica, porque si les pregunto eso ya podríamos desviar el debate automáticamente, pero ¿y por qué digo que podríamos desvirtuar? Porque la pregunta va a ser una, lamentablemente, o sea, la respuesta va a ser una, lamentablemente, y no otra. Pero dejémoslo como si en la práctica hubiese operado efectivamente. Entonces la pregunta es, ante la necesidad de la convicción plena, ¿se justifica o no que un juez en lo penal, antes de condenar a alguien, tenga la convicción plena? Que insisto, en lo que operaba en el sistema inquisidor, ¿eh?
No en el sistema actual. Y no es estándar de convicción tampoco, porque el estándar de convicción se caracteriza porque siempre hay márgenes de error, que no es este caso. En el sistema inquisitivo se justificaba porque tenían como principio buscar la verdad plena, no buscaban lo más ¿Ya? probable. ¿Ya? Entonces, Perfecto. fundamentaban el hecho de que, ¿cómo se llama esto? No encuentro en el sumario lo que decía. ¿A qué te refieres? Que buscaban una convicción plena, ¿Sí? que era una verdad que no admitía un margen de error. Ya. Además, ¿por qué, Pablo, crees tú que se requería en este caso, al menos en teoría, que el juez adquiriera la plena convicción? ¿Qué ocurría con el procedimiento inquisitivo? Que el juez era el que hacía todo, el que ¿Correcto? investigaba, el que fallaba, era un ente activo. Correcto. En definitiva, no había propiamente tal juicio oral, ¿no es cierto? No había inmediación. Entonces podríamos entender de que esta convicción plena se transformaba en una verdadera garantía para el imputado, ¿no? Ahora, la pregunta que viene es, jurídicamente hablando, ¿se justifica la convicción plena? ¿Es posible justificarla? ¿Es posible en este caso ampararla en algún sustento legal? ¿En el modelo acusatorio actual, profe, o en el inquisitivo? Estamos hablando del inquisitivo. Yo creo que respecto de las atribuciones de los jueces, de los ministros de corte, perdón, de los jueces ¿Ya? del modelo inquisitivo. Pero ¿cuál sería acá el contrasentido? ¿Cuál sería el grave contrasentido de esta convicción plena respecto de un sistema inquisidor, ¿no? Porque si ustedes se fijan, voy a leer la parte que me interesa. Dice el artículo 456 del Código de Procedimiento Penal sienta un principio de respeto a la conciencia de los jueces en cuanto no están en el deber de condenar, y acá viene la parte que me interesa, aun cuando vayan en los autos prueba legal suficiente desde el punto de vista formal para fundar la condena. ¿A qué se le llama prueba legal suficiente? ¿Acaso no sería, les pregunto a ustedes, un contrasentido tal que podría entenderse que existiría un alto grado de subjetividad respecto del juez al fallar contra prueba legal? Porque dice prueba legal suficiente desde un punto de vista formal. Dicho de otra manera, ¿cómo yo justifico o cómo yo legitimo ese fallo? No sé si me captan. Sí, sí, sí. La prueba me dice que tú eres culpable, pero yo en mi foro interno digo que no. La pregunta es, ¿eso basta o no? Para el modelo inquisitivo, según estamos viendo, por lo No, visto, sí. no. Estoy ahora haciendo la pregunta bajo un sistema democrático.
No, pues no, de ninguna forma. ¿Por qué no? Porque resulta que están todos los antecedentes, ¿ya? Que permiten, en vista de que, en primer lugar, en nuestro modelo acusatorio, el actual, nos regimos por estándares de convicción, ¿ya? Y resulta como tal. Y además entra regido que, el mismo, por ejemplo, del artículo 140, señala en la letra B, en la letra C, respecto de que los antecedentes deben permitir de manera fundada, ¿ya? Atribuir los hechos aparentemente a quien se le imputan. Entonces, si ya de por sí la misma norma no está diciendo que de los antecedentes se puede presumir fundadamente y el juez debe fallar de determinada forma, creo que es improcedente que se niegue a declarar que teniendo los antecedentes son vinculantes. Ya. Gracias, Felipe. Otra opinión. ¿Cuál es el sustento, yo les pregunto a ustedes, cuál es el sustento del actual sistema procesal penal nuestro en materia probatoria? ¿Cuál es el sustento que nos permite convencernos hasta cierto grado? Diego, ¿cuál sería el sustento de nuestro sistema probatorio penal actual? Que nos permite convencernos hasta cierto grado, ¿no? De estar en algo... Se me ocurren varias cosas. Ya. Primero, que sea adversarial. Ya. Segundo, otro sustento sería la aplicación justamente de los estándares de convicción y que el juez, por ende, tenga que justificar por qué condena o por qué absuelve a una persona. Ya. Y antes de la convicción del tribunal, ¿qué pasa con la prueba? Hoy día en nuestro sistema procesal penal. ¿Estamos acaso en una prueba tal? No, justamente estamos con el sistema de la sana crítica. El juez tiene que valorar la prueba. Ya, ¿y eso qué implica? ¿Qué significa en cuanto a la valoración? Y antes de la valoración, el sistema de prueba que tenemos hoy día es un sistema legal formal, probablemente. No es formal, o sea, no es un sistema legal formal, sino que antes que la valoración, no sé si me estaré desviando, pero yo creo que acá claramente la prueba no tiene un valor preconcebido por la ley. Ya. Perfecto. Y además, ¿qué pasa con la prueba en sí, con los medios de prueba? O sea, hay libertad probatoria, se puede probar a través de cualquier medio. Totalmente, pues hay libertad probatoria, o sea, en definitiva las partes pueden acompañar los medios en la medida, por cierto, que haya pertinencia, que haya que sean sustanciales y controvertidos, ¿no? Pero hay libertad probatoria. Como tú bien dices, los medios de prueba tampoco están previamente no están previamente valorados por el legislador. Quien valora finalmente es el tribunal y no el legislador. O sea, ¿quién valora al final? El tribunal. Entonces, y con esto ya voy cerrando porque tengo que tomar examen de grado ahora. ¿Qué es lo que me interesaba a mí acá de este fallo en concreto? La gran contradicción que llevaba o que tenía el sistema inquisidor, porque por una parte le decía al tribunal, usted, señor juez, tiene que aplicarme o tiene que valorarme o tiene que considerarme estos medios de prueba legales, y no otros, sino estos medios de prueba. Pero luego, al momento de condenar, le decía, pero ¿sabe qué? No obstante haber aplicado todos estos medios de prueba, yo lo dejo en libertad de acción a usted para que...
Entonces la pregunta es cómo yo puedo fiscalizar o cómo yo podía fiscalizar esa libertad de acción, esa libre convicción, o esa convicción plena, mejor dicho. Eso no es fiscalizable, pues. Eso queda en el foro interno, entregado al foro interno del juez. Ahora, en la práctica esto no ocurría, sinceramente les digo. Los jueces sí, efectivamente decían que habían obtenido la plena convicción, qué sé yo, pero estaban en definitiva amarrados por lo que era la tradición, estaban amarrados también por lo que significaba la prueba legal. Y ahí entonces el que se justificaba a consecuencia de este requisito, vamos a ver más adelante, a propósito de lo que viene ahora, se justificaba con absoluta convicción, yo diría con absoluta valoración, se justificaba el recurso de apelación. Porque a lo mejor la libre convicción o la convicción plena de un tribunal de primera instancia iba a ser diferente a la convicción plena de un tribunal de segunda instancia. Y lo que es peor aún, respecto de una casación, o sea, de un recurso que es legal, de derecho probablemente tal, cómo la Corte Suprema iba a entrar a analizar a fiscalizar estos requisitos tan subjetivos. Ese es el problema, muy subjetivo. A diferencia del sistema acusatorio actual nuestro, que parte de la base de una margen de flexibilidad, de un margen humano, yo diría, de un margen real, donde no existe la plena prueba, por ejemplo, donde la prueba es esencialmente indiciaria. ¿Qué significa eso? Una prueba esencialmente imperfecta. Y a partir de esa base, el tribunal va construyendo una convicción, no para inventar cosas, sino para justificar el fallo, ya sea, bueno, si es condenatorio lo tiene que justificar muy bien, si no es condenatorio, obviamente que ya bastaría una duda razonable hoy día como para no condenar. Esto quise compartir con ustedes hoy día. La verdad que yo les agradezco el tiempo y con esto ya estaríamos cerrando el ciclo de lo que es el sistema procesal penal. Sin perjuicio que, vuelvo a insistir, vamos a continuar estudiándolo, pero por la vía de los recursos ahora. ¿Ah? No sé si les genera alguna duda o la conversamos mejor la próxima clase porque tengo que entrar ahora a tomar examen de grado. ¿Ah? Como siempre, agradecido de los eternos estudiantes, alumnos que están siempre en clase. Bárbara, Pablo, Emma, Felipe, Francisca, Inavi, Javier, Paula, Janet, Rodrigo, Valeria. Agradecidos por haberme escuchado, por haberse dado la lata, no mejor haber escuchado estos temas, pero la verdad que son interesantes. Para mí no son interesantes, espero que para ustedes también. Bueno, jóvenes, estamos en contacto, ¿ah? Cuídense. Hasta luego. Profesor, ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Hasta luego. no tiene que